Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María José Majano, soy profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la sesión de hoy me corresponde hablarles a ustedes sobre un tema complejo. Para resumir en escasamente 55 minutos, pero vamos a intentar bueno, pues que ese resumen sea lo más completo posible. El tema no es otro que el de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Antes de iniciar esta sesión, quiero dar las gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por permitirme estar aquí hoy con todos ustedes y también, lógicamente, a la Universidad de Castilla-La Mancha, de la que provengo y que coorganiza, junto con el Tribunal, este curso de protección de los derechos fundamentales. Y bien, sin más preámbulos, creo que debemos empezar. Bueno, pues yo creo que intentando ver cuál es el objeto de protección jurisdiccional, que es precisamente el que vamos a intentar analizar aquí, como digo, en el espacio de esta sesión. Y el objeto de protección o de garantía no es otro que el de los derechos fundamentales, obviamente, el de los derechos humanos. Y hemos de constatar que los derechos humanos han sufrido una evolución a lo largo de todos estos años, desde que bueno, pues se inician como tales derechos, desde que son reconocibles como derechos humanos, tal y como los conocemos hoy en día, que no es ni más ni menos que con la Revolución Francesa, ¿verdad? Desde ese momento, desde que los derechos fundamentales comienzan su andadura de reconocimiento, como decía, han sufrido una gran evolución. Y esa evolución de los derechos humanos, sin duda alguna, afecta también a los mecanismos de garantía y, sin duda, a los mecanismos de protección jurisdiccional que en cada momento se van a ir aplicando, ¿no?, para garantizar estos derechos. Creo que hay un hito, aparte del que estábamos comentando de la Revolución Francesa, donde da comienzo la andadura de estos derechos humanos, tal y como los conocemos hoy en día, insisto. Hay un hito que es la Segunda Guerra Mundial. A mí me interesa quizás indicarles a ustedes hoy aquí el proceso de internacionalización que han venido sufriendo los derechos humanos. Este proceso de internacionalización se inicia, decía, con la Segunda Guerra Mundial y continúa hasta nuestros días a través del paso de lo que podríamos denominar la civilización industrial o la sociedad industrial a la civilización de la globalización. ¿Y cómo se produce este paso? Yo creo que es quizás lo primero en lo que me gustaría detenerme para después que podamos entender mejor cómo han evolucionado esos mecanismos de protección, de garantía de los derechos, sobre todo, insisto, a nivel internacional. ¿Cómo han evolucionado? Bueno, pues veamos, a raíz de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con sobre todo en el último tercio del siglo XX, con un desarrollo de lo que podríamos denominar los mass media, los medios de comunicación en general, las telecomunicaciones. Bien, todo esto sin duda afecta a la consideración y, bueno, pues de alguna manera al concepto de los derechos fundamentales, y hace que surjan también nuevos derechos al hilo de estas nuevas tecnologías, de no solo los mass media y los medios de comunicación, sino también, bueno, pues tengamos en cuenta cuestiones como la biotecnología, como Internet. Todo esto, insisto, hace que los derechos, bueno, pues evolucionen y no podamos considerarlos exactamente igual que en el momento en que se inician. ¿Qué ocurre? Que
este desarrollo de los mass media, de los medios de comunicación, etcétera, de los que venimos hablando, hacen que aparezcan vocablos como los que estamos manejando hoy aquí, vocablos como el de globalización, del que ya hemos hablado, al que acabo de hacer referencia. Pero claro, ¿qué es la globalización? ¿En qué consiste la globalización y de qué modo podemos decir que la globalización afecta a los derechos, a la evolución de los derechos y, por tanto, a los mecanismos de garantía de esos derechos? Para eso debemos partir de la crisis de los años 70. Me van a permitir que vaya mirando mi chuletita, porque esto me va a permitir seguir el desarrollo cronológico y que no se me escape ninguno de los que yo quiero comentarles a ustedes. Este paso de la sociedad industrial, de la civilización industrial a la de la globalización, podemos decir que se inicia a principios de los años 70. ¿Y qué ocurre a principios de los años 70? Bueno, pues una crisis económica mundial, a nivel mundial, quizás no tan fuerte como la del crack del 29, pero bueno, una crisis económica bastante considerable que, bueno, pues de alguna manera, como digo, marca el inicio del fin de lo que podríamos denominar la era industrial. Y este inicio del fin no solo se traduce en cambios sociológicos, en cambios económicos, se traduce también en cambios en materia de los derechos. ¿Por qué digo que se traduce en cambios importantes en materia de derechos? Bueno, pues porque a raíz del fenómeno de la Guerra Fría, tras los años 50-60, en los que, como ustedes saben, como todos sabemos, se produce la Guerra Fría, esta Guerra Fría está basada en un crecimiento sostenido de lo que son los arsenales nucleares, ¿verdad? Y esto genera, de alguna manera, un movimiento pacifista que hace que surjan unos derechos relacionados con ese intento de freno de la sociedad, bueno, pues como decimos, de la sociedad industrial y de ese crecimiento sostenido de los arsenales nucleares. Este movimiento pacifista, que se inicia sobre los años 50, finales de los 50, se desarrolla en los 60, da a su vez paso a otro movimiento también muy importante en materia de derechos, que es el movimiento feminista. El movimiento feminista, que tiene sus orígenes, como todos sabemos, en las sufragistas inglesas y que, por lo tanto, no es un fenómeno propiamente de los años 60, pero sí es verdad que alcanza su culminación, por así decirlo, reivindicativa, precisamente a raíz del surgimiento del movimiento pacifista. Nos encontramos así pues con otra serie de derechos que crecen, que bueno, pues de alguna manera enriquecen el panorama de los derechos humanos. En las revueltas feministas, que se producen sobre todo en el 68, en el año emblemático, en los años 60, durante todos los años 60, pero también el 68, dan a su vez paso en los años 70 a lo que denominamos el movimiento ecologista. El movimiento ecologista, esto que parece que es de la sociedad actual, la preocupación por el medio ambiente, por los derechos de la naturaleza, pues no es precisamente de nuestros días. Es algo que trae, como digo, que tiene su origen en los años 70. Y precisamente al amparo del crecimiento, bueno, pues por decirlo de alguna manera, del crecimiento sin control de la sociedad industrial. Llega un momento en que nos damos cuenta de que es necesario establecer una serie de derechos que, bueno, pues de alguna manera protejan la naturaleza, protejan el medio ambiente y que no es posible continuar con ese crecimiento sin ningún tipo de control. Como digo, a partir de aquí, a partir de los años 70, es cuando podemos encontrar el inicio del fin de esta era industrial. Llegamos a los 80 y este impulso del movimiento ecologista se ve
aumentado, se ve fomentado por esos avances tecnológicos de los que yo antes les hablaba y que consisten, bueno, pues en las manipulaciones genéticas, la biotecnología, la biogenética, todas estas nuevas ciencias que suscitan problemas desconocidos hasta este momento y a los que el derecho no había tenido que dar respuesta sencillamente porque no existían. Es así de sencillo. Entonces, el derecho, como bien saben, es una ciencia que va dando respuesta a los fenómenos que se van produciendo en la sociedad. Pues bien, el surgimiento de estos fenómenos nuevamente nos genera cuitas que resultan, digamos, imposibles de resolver desde los derechos nacionales, desde los derechos de los Estados. Se requiere una internacionalización en la protección de estos derechos para que realmente esas garantías sean verdaderamente efectivas. A ninguno se nos escapa. Nosotros podemos poner de nuestra parte como Estados un montón de requisitos, de medidas en torno a la protección del medio ambiente, pero claro, si pasamos la frontera y el Estado contiguo no hace nada por proteger ese medio ambiente, bueno, pues de poco va a servir lo que nosotros hagamos. Entonces, hay una concienciación a partir de este momento, como digo, a partir de los 80, 90, y llegamos a la conclusión de que es imposible dar solución a determinados problemas si no se produce una garantía, una protección a nivel internacional. Este fenómeno de concienciación de que en el mundo todo está interrelacionado, incluyendo también los derechos humanos, objeto de protección y objeto de garantía, esta concienciación es lo que da lugar o a lo que denominamos globalización. Porque la globalización no solo es un fenómeno, como decía al inicio, que se produzca a nivel social o a nivel cultural o a nivel económico. Es un fenómeno que se produce en todos los ámbitos y, por supuesto, también en el ámbito político-jurídico. De tal manera que podemos decir que con esta concienciación que se lleva a cabo en los años 90, iniciamos esta nueva era de los derechos, este nuevo hito, no sé si comparable o no al hito de iniciación y reconocimiento de esos derechos, como decíamos, que se produce bueno, con la Revolución Francesa y la norteamericana, la estadounidense, pero bueno, de alguna manera es un hito muy importante. Y es lo que me gustaría comentar aquí, siquiera de modo resumido, en esta sesión, ¿no? Ese proceso de internacionalización de los derechos. Pero esto no es todo, porque, fíjense, con la globalización se inicia un problema añadido en materia de derechos humanos. Aparte de la necesidad de internacionalizar las garantías, nos encontramos también con una cuestión que quizás, bueno, pues resulte más problemática de lo que en un primer momento se pudiera pensar, y seguimos arrastrando esos problemas, o sea, son problemas no resueltos a día de hoy. ¿Qué ocurre? Pues que el triunfo de los Estados Unidos en la Guerra Fría hace que de alguna manera, bueno, pues se quieran imponer los valores occidentales al resto del mundo. Craso error porque nos encontramos con un rechazo por parte de esas sociedades que no comparten los valores occidentales, pero es un rechazo frontal hacia lo que son unos valores impuestos, ¿no?, desde la civilización y la sociedad occidental, pero tanto frente al liberalismo como al socialismo. O sea, no es un problema de capitalismo, no, es un problema de que barajamos distintos valores, distinta escala de valores, por decirlo de alguna manera, una distinta escala de valores. Entonces, esto constituye un problema tan grave que hace que en determinados lugares del mundo se produzca un movimiento de rechazo, como digo, tan intenso
que concluye en lo que llamamos bueno, pues los fundamentalismos, ¿no? Los fundamentalismos. Los fundamentalismos surgen a raíz precisamente del rechazo a esta imposición de la escala de valores occidentales. Pero es que en Occidente, o sea, ya estamos constatando un choque de distintos valores entre las distintas sociedades, pero es que a su vez en Occidente se produce un fenómeno que hace que la distancia o la diferencia entre los valores de Occidente y los valores de estos otros lugares en los que no comparten estos valores occidentales se haga enormemente mayor. ¿Y a qué fenómeno me refiero? Pues miren ustedes, me refiero al fenómeno de la escalada en el reconocimiento de derechos dentro de la civilización occidental. ¿Por qué? Bueno, pues porque, sobre todo, el juego de los partidos políticos que tenemos en Occidente, hace que se intente conquistar los votos de las mayorías a través del reconocimiento de derechos de las minorías. Esto, de alguna manera, potencia un intento de reconocimiento continuo de nuevos derechos, de todas aquellas reivindicaciones sociales que los partidos políticos canalizan a través de sus programas que finalmente se acabarán trasladando al ordenamiento jurídico. De tal manera que nos encontramos con que en las sociedades no occidentales la escala de valores queda, por decirlo de alguna manera, congelada. No hay avance, no hay evolución, hay al contrario un rechazo hacia los derechos y los valores de la sociedad occidental y, sin embargo, en la sociedad occidental seguimos escalando en el reconocimiento de nuevos valores, lo que aumenta, como decía, la brecha, la diferencia que existe entre Occidente y otro tipo de sociedades, otro tipo de estados donde no se comparten los valores occidentales. Claro, esto dificulta enormemente, como pueden imaginar, precisamente la creación de unas garantías de esos derechos a nivel internacional, porque estamos hablando de, bueno, de alguna manera lo que se conoce como el choque de civilizaciones. Ese choque de civilizaciones dificulta esta internacionalización en los mecanismos de garantía de los derechos. A su vez, la nueva era de las comunicaciones hace que bueno, pues fenómenos que antes se conocían con posterioridad ahora se retransmitan en directo. Y me refiero a fenómenos como a las guerras, los conflictos bélicos, que se transmiten prácticamente en directo. Los vemos a través de la televisión, a través de Internet, se nos ofrecen. Esto genera un movimiento, bueno, pues un aumento, por así decirlo, de lo que podríamos denominar ese movimiento pacifista, ese movimiento de rechazo hacia las vulneraciones de los derechos humanos que estamos viendo en la televisión, que estamos viendo en Internet, que vemos en una pantalla. Y, bueno, y no solo de conflictos bélicos, también a veces podemos ver prácticamente en directo las vulneraciones que se producen a los derechos individuales en cualquier lugar del mundo sin necesidad de que se produzcan dentro de un conflicto bélico. Pero esto hace que haya una reclamación social, una necesidad de creación de una garantía jurisdiccional que, de alguna manera, intente sancionar esos conflictos que estamos viendo por televisión, que vemos que son tan crudos. Este reclamo social hace que nazca el Tribunal Penal Internacional. Bueno, ya veremos cómo se constituye años más tarde, pero bueno, es un reclamo social que nace precisamente, como digo, a raíz, bueno, pues de las retransmisiones a través de Internet, de ver los conflictos bélicos más en directo y crea una concienciación de reclamación de este tipo de jurisdicciones.
ya tenemos el Tribunal Penal Internacional. En conclusión, este panorama, ya para pasar al tema siguiente, a analizar los principales textos internacionales y su garantía jurisdiccional, que es lo que a mí me ocupa aquí hoy, podemos decir como conclusión, decía, que este panorama tiene que ser tenido en cuenta a la hora de analizar precisamente estos instrumentos de garantía, porque si no tenemos en cuenta este panorama, quizás no podamos ser conscientes de las dificultades que entraña, no seamos conscientes de las dificultades que entraña una canalización en la garantía de esos derechos a través de instrumentos que sean más o menos homogéneos. No se nos antoja cómo es posible que a día de hoy, bueno, pues el Tribunal Penal Internacional no haya sido reconocido por determinados estados o no pueda cumplir su función en determinados estados. En fin, es bastante complejo el panorama y, por tanto, a nivel internacional, insisto, la materia de reconocimiento de garantías jurisdiccionales se complica aún más. Y me van a permitir que vaya así de lo general a lo particular. Vamos a empezar viendo el reconocimiento de las garantías internacionales y después, en la medida en la que nos dé tiempo, intentaremos ir descendiendo para ver cómo funcionan las garantías nacionales, las garantías a nivel estatal. El primer mecanismo para entrar ya, como decía, y ver bueno, pues cuáles han sido los mecanismos que han surgido a raíz de este fenómeno de evolución de los derechos a nivel internacional, el primer tratado la primera declaración de la que debemos hablar, que no tratado, es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lógicamente, ¿no? Partíamos antes de la Segunda Guerra Mundial, decíamos que a partir de la Segunda Guerra Mundial se produce bueno, pues este inicio del cambio y precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial es cuando se inicia el proceso de internacionalización. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como bien saben no es un tratado, tiene precisamente este problema. Es decir, termina la Segunda Guerra Mundial en 1948 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, bueno, pues como consecuencia del terrible conflicto bélico que se acababa de producir, se llega a un entente cordial, para que existan una serie de derechos compartidos por la mayor parte de las comunidades y que constituyen un núcleo central, un núcleo, bueno, pues el núcleo vivo de los derechos humanos, ¿no? Este núcleo central de los derechos humanos se plasma en esta declaración, pero claro, como les decía, es que esta declaración no es un tratado. Y como no es un tratado, pues no tiene carácter vinculante. Y como no tiene carácter vinculante, pues tampoco podemos de alguna manera sancionar su incumplimiento, ¿verdad? Que sería la consecuencia de que algo sea vinculante. No hay garantía jurisdiccional, por lo tanto, para la aplicación del de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente porque, como decimos, no es un tratado. Este es el problema con el que se encuentra precisamente esta declaración, pero la concienciación que surge tras la Segunda Guerra Mundial hace que los estados vayan incorporando esta declaración a sus ordenamientos jurídicos, de manera que esa declaración se convierte, en la mayor parte de los sistemas, se convierte en derecho estatal. Por ejemplo, en España, en la Constitución española, nosotros reconocemos la interpretación de todos los derechos conforme a la Declaración de Derechos Humanos. Y este reconocimiento se realiza a través del artículo 10.2 de nuestra Constitución. Todos los derechos constitucionales tienen que ser interpretados a la luz de esta declaración. De esta manera, la importancia que cobra la declaración es muy grande. Pero, como digo, aquí no tenemos todavía un mecanismo jurisdiccional de protección, de garantía de los derechos. Después surgen otra serie de tratados
o mejor dicho, surgen tratados, porque acabamos de decir que la declaración no es un tratado, surgen tratados al hilo de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, pues tratados como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera. Multitud de tratados que surgen en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Pero estos tratados tampoco tienen una garantía jurisdiccional. Es verdad que hay una comisión de seguimiento, una comisión que bueno, pues intenta garantizar de alguna manera la aplicación de estos tratados, pero de ninguna manera podemos considerar que sea un mecanismo de garantía jurisdiccional. También la Convención de los Derechos del Niño, en fin, diversos tratados en el seno de la ONU que no se ven traducidos en una garantía jurisdiccional. Hasta 1998, también en el seno de la ONU, no nos encontramos con el surgimiento de, ya hemos hablado de él con anterioridad, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional o Corte Penal Internacional. Surge en 1998, pero fíjense que no entra en vigor hasta 2002. Como pueden ver, el periodo de tiempo, bueno, pues es considerable y se necesitan una serie de ajustes porque, como digo, no es tan sencillo reconducir u organizar estas garantías a nivel internacional. Pero bien, finalmente acaba entrando en vigor y ya tenemos una primera garantía jurisdiccional para sancionar las vulneraciones de derechos fundamentales más graves. Las vulneraciones de derechos más graves, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Y siguiendo con la protección internacional de los derechos, llegamos a lo que podríamos denominar, o yo denomino, el ámbito regional de protección. Dentro de este ámbito regional de protección, y descendiendo ya, porque como les decía, vamos de lo general a lo particular, estábamos viendo la labor que se produce en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y ahora vamos a ver cómo en ámbitos regionales, dentro de, bueno, de algunas partes del mundo, hay un desarrollo más elevado dentro de lo que podrían ser las garantías jurisdiccionales de estos derechos. El ámbito de desarrollo, la región en la que podemos considerar que existe un ámbito más elevado de desarrollo de estas garantías jurisdiccionales, creo que sin duda es Europa. Fíjense que en Europa tenemos dos tipos de dos ámbitos diferenciados. Por un lado tenemos, y que se suelen confundir, porque normalmente los profanos, los que no somos juristas, suelen confundir el ámbito del Consejo de Europa con el de la Unión Europea, y no es lo mismo, como todos sabemos. En el ámbito del Consejo de Europa encontramos un convenio importantísimo que es el denominado Convenio de Roma, que se firma en 1950, que permanece perfectamente en vigor y que pretende precisamente, bueno, pues la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Eso es lo que pretende el Convenio de Roma que se firma en 1950. El Convenio de Roma, insisto, surge en el ámbito del Consejo de Europa. El Consejo de Europa lo forman 47 países. De hecho, podemos decir que lo forma toda Europa, salvo Bielorrusia, Kazajstán y Ciudad del Vaticano. El resto de Europa forma parte de lo que denominamos el Consejo de Europa. Y aquí en este ámbito es donde surge precisamente para garantizar este convenio europeo, que es tan importante, el famoso Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Este Tribunal Europeo de los Derechos Humanos surge en un primer momento para garantizar este convenio de Roma de protección de los derechos, junto con otro órgano, que es la Comisión Europea de los Derechos Humanos. Esta Comisión Europea de los Derechos Humanos es como su Comisión Interamericana, equivalente, vamos a decir, era equivalente a lo que es hoy en día su Comisión Interamericana, porque permitía recibir las quejas individuales de los ciudadanos.
mientras que el Tribunal Europeo estaba destinado a las quejas formuladas por parte de los Estados, ¿no? A resolver los conflictos planteados entre los Estados. Pues bien, esta comisión finalmente dejó de funcionar a raíz de la introducción del Protocolo 11 y quedó simplemente el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para garantizar tanto los derechos individuales alegados por los ciudadanos de los Estados como aquellos conflictos o derechos de los Estados miembros. La sede del Tribunal Europeo, como todos saben, se encuentra en Estrasburgo y, que no confundir con Luxemburgo, que es donde está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora lo veremos, está en Estrasburgo y, bueno, pues las decisiones que adopta obviamente son vinculantes para los Estados. Claro que son vinculantes para los Estados, muy vinculantes para los Estados. Es nuestra referencia, es nuestro Tribunal Internacional de Garantía de los Derechos, porque los que se contienen en el convenio finalmente son concretados a través de las constituciones de los Estados, ¿verdad? Bien, además del ámbito del Consejo de Europa, tenemos una segunda región, un segundo ámbito de protección de los derechos, también bastante desarrollado, que es el de la Unión Europea. La Unión Europea la forman en la actualidad 28 Estados. Digo en la actualidad porque seguimos pendientes de que Reino Unido salga. Vamos a ver si sale o no, porque esto yo creo que lo llevo diciendo ya 3 o 4 años y no sale. Pero bueno, de momento seguimos siendo 28 y cuando se marche Reino Unido, si se marcha, seremos 27. Bien, pues en estos estados, en estos 28 estados que somos ahora, hay una garantía jurisdiccional importantísima también, que en cierta manera se solapa con la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y ahora veremos por qué. La Unión Europea en un primer momento era la denominada la Comunidad Económica Europea y no tenía como objeto la defensa de los derechos de los ciudadanos. Es una comunidad que, como también todos los que están aquí ya saben, nació por razones económicas. Ese era su objeto, el objeto de su fundación. Pero esta comunidad económica va avanzando y el Tribunal de Justicia encargado de desarrollar, proteger y sancionar cualquier conducta frente a los tratados de carácter económico, empieza a entender que es importante reconocer también una serie de derechos, ¿verdad? La integración europea comienza a avanzar y en el año 2000 se reconocen en Niza la que denominamos la Carta de los Derechos de Niza, que es una declaración de derechos muy avanzada para el ámbito de la Unión Europea. ¿Pero qué ocurre? Que como en la Unión Europea estábamos pendientes de la aprobación de una Constitución, esta Carta de Derechos de Niza quedó como un poco relegada a la espera de la aprobación de la Constitución Europea. Finalmente, la Constitución Europea no se aprueba, fue fallida, como queramos denominarla, hubo una no ratificación por parte de Francia y los Países Bajos y eso hizo que, bueno, pues quedara en un intento fallido. De tal manera que debemos acudir al Tratado de Lisboa de 2007, que entra en vigor en 2010 y que reconoce la Carta de Derechos de Niza como la Carta de Derechos de la Unión Europea, a través del artículo 6, una nueva redacción que se da al artículo 6 de los tratados. De manera que ya en la Unión Europea tenemos también una Carta de Declaración de Derechos, que es esta Carta de Niza, como les acabo de comentar. Bien, como pueden comprobar, y sin querer detenerme mucho en esto, como pueden comprobar, dentro del ámbito de la Unión, bueno, no quería detenerme mucho en esto, pero creo que me voy a tener que detener menos aún, porque creo que me queda menos tiempo del que pensaba. Hay un posible solapamiento, se puede producir solapamiento entre 3 niveles de ordenamientos y 3 niveles de jurisdicciones. Por un lado tenemos el Tribunal Europeo,
Por otro lado, tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por otro lado, tenemos los tribunales de los Estados, incluyendo los tribunales constitucionales que hay en cada Estado. De manera que la organización de este régimen es ciertamente, puede constituir un galimatías, puede ser realmente complejo. Pero, en fin, si les parece, después profundizaremos en esto, más adelante profundizaremos en esta cuestión y paso a intentar, bueno, pues concluir un poco esta protección a nivel internacional de los mecanismos de garantía jurisdiccionales, hablando de otras dos regiones que me quedan por revisar, otras dos regiones en el mundo donde también se han desarrollado protecciones jurisdiccionales relevantes. Una de ellas es, como no, la de América Latina, o Iberoamérica, no sé cómo preferirán denominarlo, donde, en fin, ¿qué les voy a explicar yo a ustedes sobre esto? Si ustedes lo saben mejor que yo. Se desarrolla la Convención Americana de los Derechos Humanos, firmada en San José en el 69, y que tiene como garantía la Corte Interamericana para los conflictos que se planteen entre Estados y la Comisión Interamericana con sede en Washington para los conflictos planteados por los ciudadanos de los Estados. Entiendo que el nivel de protección que se ha alcanzado dentro de la Corte Interamericana todavía no llega a tener el que hemos alcanzado en Europa, pero es un nivel de protección muy considerable. Por último, insisto, no les voy yo a explicar esto, podemos hablar de otra región en el mundo donde también se ha desarrollado bueno, pues una protección internacional a nivel regional de los derechos, que es África. En África se firmó la denominada Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, en Nairobi, en 1981, y para garantizar esta carta se crea el denominado Tribunal o Corte de los Derechos Humanos, ¿no? La Corte Africana de los Derechos Humanos. Esta Corte Africana de los Derechos Humanos finalmente se acaba fusionando con la Corte Africana de Justicia y en la actualidad tiene sede en Tanzania. Lo que ocurre es que, bueno, pues no tiene un desarrollo excesivo en la garantía de los derechos reconocidos por la Carta, porque hay dos problemas específicos para que este desarrollo haya sido mayor en el continente africano. Uno es que el órgano encargado de hacer cumplir la efectividad de las resoluciones que dicta la Corte es una comisión, no, perdón, un consejo, se llama consejo, el Consejo de la Unión Africana, pero es que el Consejo de la Unión Africana está formado precisamente por los jefes de Estado, partes en que firman esta carta. De tal manera que, bueno, pues digamos que está en sus manos la aplicación o no de las resoluciones que emite la Corte y, por lo tanto, la efectividad pues depende de los jefes de Estado en cuestión. Y otra razón por la que la efectividad de este convenio y de esta protección, de esta garantía jurisdiccional no ha sido la esperada, es por la ausencia de una organización institucional adecuada dentro del continente africano que permita, pues de alguna manera, hacer cumplir estas resoluciones de la Corte. Y bien, visto ya este panorama a nivel internacional de garantía de los derechos humanos, voy a intentar, de modo muy resumido, referirme al panorama nacional de garantía jurisdiccional que pueda existir a nivel interno dentro de los Estados. Claro, decir esto es decir mucho, pero de modo muy general, insisto, después intentaremos volver sobre esta cuestión y profundizar algo más de lo que me va a ser posible profundizar ahora, pero de modo muy general debemos indicar que hoy
todos los estados occidentales cuentan con mecanismos de protección de los derechos humanos, ¿verdad? Unos con mecanismos específicos y otros a través de los mecanismos generales. A nosotros nos interesan, lógicamente, nos interesa estudiar aquellos estados que tienen mecanismos específicos de protección para esos derechos humanos. Porque los que disponen de mecanismos generales, bueno, pues no tienen mayor interés de cara a la sesión de hoy. Pero sí conviene distinguir entre dos conceptos que también a veces, bueno, pues se confunden, que son el de justicia constitucional y el de jurisdicción constitucional, para intentar abordar este problema desde el punto de vista de los estados. La justicia constitucional es más amplia que el concepto de jurisdicción constitucional. La justicia constitucional hace referencia al conjunto de procesos de garantía del texto constitucional, mientras que la jurisdicción constitucional hace referencia a aquellos ordenamientos donde la justicia constitucional se va a materializar a través de una jurisdicción especial. Nos estamos refiriendo, obviamente, a aquellos sistemas que tienen una jurisdicción concentrada. Los sistemas que tienen jurisdicción concentrada, sistema de justicia constitucional concentrada, tendrán, obviamente, una jurisdicción especial, denominada habitualmente Tribunal Constitucional. Aquellos que no tienen un órgano específico y que no tienen un sistema de justicia constitucional concentrada no tendrán jurisdicción constitucional, pero siguen teniendo, obviamente, justicia constitucional, es decir, mecanismos de garantía o de protección de los derechos. Eso creo que es lo primero en lo que debemos incidir para intentar abordar esta cuestión, como digo, tan compleja en tan poco tiempo. Esto se complica aún más teniendo en cuenta que hoy en día no existen modelos puros y que, claro, hablar de sistemas de justicia constitucional concentrada y de justicia constitucional difusa, pues resulta bastante difícil porque hoy en día prácticamente todos los modelos son mixtos, Pero, insisto, lo importante es que dentro de este panorama de garantías de los derechos pueden existir o no procesos especiales y pueden existir procesos especiales a nivel judicial o nivel ordinario o a nivel constitucional, que normalmente se denominan amparos, ¿no? Lo venimos denominando amparos, como consecuencia de que ustedes, aquí, en México, lo denominan así. Y esta denominación pasa al resto del mundo. Es verdad que hay sistemas en los que pues se denomina acción de protección, pero en definitiva todos sabemos, mandato de seguranza, pero todos sabemos que nos estamos refiriendo al amparo, ¿no? A lo que denominamos amparo. Como digo, estos mecanismos de protección, estos mecanismos de amparo pueden ser por vía judicial o en los casos en los que existe una jurisdicción especial, en los casos de sistemas de justicia constitucional concentrada, pues se pueden producir también a nivel de tribunal constitucional, de ese órgano especial, de ese órgano específico. No es una competencia obligada dentro de lo que es un tribunal constitucional. El Tribunal Constitucional puede funcionar, puede existir, sin necesidad de tener una competencia en materia de amparo. Precisamente en España sí tenemos, nuestro Tribunal Constitucional tiene competencia en materia de amparo, al igual que en Alemania, en Austria, en distintos países de Europa, pero cada uno tiene sus especificidades. Si quieren, después también podemos entrar en esto, en ver cuáles son las especificidades que tendría cada uno de esos sistemas y cómo el amparo constitucional resulta totalmente distinto a lo que podríamos denominar amparo judicial. Yo sé que esta cuestión es bastante complicada de entender en un sistema como el suyo. A mí también me resulta complicado entender su sistema, en el que el amparo tiene, si no recuerdo mal, algo así como 5 distintas clasificaciones, ¿no? Un habeas corpus, un
el amparo agrario, el amparo frente a leyes. Bueno, para nosotros hay un amparo ordinario o amparo judicial y un amparo constitucional. Y, como digo, tienen distinta, no diría naturaleza, porque no me atrevo a decir que la naturaleza sea distinta, aunque después también veremos cómo hoy en día seguramente sí, pero un funcionamiento totalmente diverso, totalmente diverso. No tienen nada que ver el uno con el otro, salvo la función que pretenden cumplir, que es la de la protección individual de los derechos de los ciudadanos, aunque en el amparo constitucional que tenemos en determinados países, hoy en día esa función de protección individual ha quedado relegada prácticamente a un segundo plano o prácticamente casi inexistente como consecuencia de la cantidad de amparos que han tenido que resolver estos órganos judiciales. Era tal la cantidad de amparos los que llegaban que fue necesario poner un mecanismo de bueno, pues una barrera, ¿no? Y en España hoy en día y en Alemania, que son aquellos países que siguen conservando un amparo constitucional incluso frente a resoluciones judiciales, hay una especie de certiorari que impide el acceso al amparo constitucional. Simplemente me gustaría indicar en relación a esto cómo este amparo, que nace aquí en México, de alguna manera, bueno, pues que nace con una función muy específica, que como decimos es la de la protección de los derechos individuales del ciudadano frente a leyes, frente a los poderes públicos en general, bueno, pues ha tenido este eco y esta difusión en el resto del mundo. Luego, es verdad, como he dicho antes, que hemos ido adaptando este sistema que denominamos amparo, pero ha tenido tanto éxito que ahora casi resulta difícil reconocer un amparo tal y como se configuró en su momento aquí en México, a través de ese proyecto de Constitución del Yucatán y después en la Constitución del 17, ¿no? Resulta casi irreconocible. Yo les decía que se ha tendido hacia una objetivación tal dentro de lo que podríamos denominar los amparos constitucionales en aquellos sistemas de justicia constitucional concentrada, que difícilmente ya podemos reconocer el amparo como mecanismo de garantía de derecho del sujeto. Y difícilmente podemos reconocerlo porque este certiorari del que les hablaba, esta serie de impedimentos a la hora de acceder a una decisión sobre el fondo por parte, bueno, a una admisión del recurso por parte del tribunal que tiene que resolver, se inadmiten el 99% de los amparos. Bueno, ya se inadmitían el 99% de los amparos constitucionales, pero con la reforma llevada a cabo por la Ley 6/2007, que es la que introduce esta barrera a modo de certiorari, se siguen inadmitiendo el 99% de los amparos que se presentan y se presentan un porcentaje muy grande menos de los que se presentaban con anterioridad. Podemos estar hablando de entre el 40, el 50, el 60% de los amparos que se presentaban antes y aún así se sigue inadmitiendo el 99%. ¿Esto qué significa? Que en realidad los amparos que se resuelven son poquísimos, son muy poquitos. Se resuelven muy pocos amparos constitucionales. En España, además, a diferencia de otros sistemas europeos, tenemos, como pueda ser Alemania, donde sí hay amparo constitucional, en España tenemos además un amparo judicial que bueno, no funciona excesivamente bien, ha quedado relegado a lo que podríamos denominar la jurisdicción contencioso-administrativa, y dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa sí que podemos acudir al juez directamente a través de una vía que denominamos procedimiento preferente y sumario, que es el equivalente al amparo.
Fuera de la vía de la jurisdicción contencioso administrativa, sí, el amparo judicial tiene muy escasa relevancia. Pero bueno, tengamos en cuenta que dentro de Europa el país que tiene el amparo judicial es España, y aunque no funciona excesivamente bien, eso no significa que no se garanticen los derechos. Como les decía antes, se garantizan a través de las vías ordinarias, no a través de ese mecanismo específico, pero sí a través de las vías ordinarias, como puede ocurrir, insisto, en el resto de los países de Europa que tampoco tienen amparo judicial, y algunos de ellos, muchísimos, ni siquiera tienen amparo constitucional. Esto no significa que no se garanticen los derechos humanos. Italia, pensemos en Italia, por ejemplo. En Italia no hay amparo constitucional, pero estos derechos se garantizan a través de los mecanismos ordinarios, y en caso de que los mecanismos ordinarios no funcionen, se acude a la vía internacional de la que estábamos hablando antes, que ha resuelto muchísimas de las cuestiones que en Italia venían planteándose y aparecían como de difícil resolución desde el punto de vista de la garantía de esos derechos, al no disponer de estos procesos específicos. En Italia se ha utilizado mucho la vía de la cuestión de inconstitucionalidad, es decir, de la vía indirecta. A través de la vía indirecta se han intentado resolver, garantizar muchos de los derechos constitucionales, y en caso de que no haya sido posible, como digo, ni a través de la vía indirecta ni a través de ninguna otra vía, pues siempre nos queda el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos al que me acabo de referir, cuya decisión es vinculante también para Italia, obviamente, y por lo tanto, bueno, pues esta ha sido la vía que en Italia han seguido para una mayor garantía de los derechos. En Reino Unido, bueno, pues como saben también hay que acudir al convenio de Roma si se quiere realizar una protección efectiva a nivel internacional, porque las garantías no son específicas en materia de derechos y se ha actuado a través del Tribunal Supremo, pero esto, como digo, tiene bastantes carencias y finalmente ha habido que acudir a la vía internacional, y esa vía internacional es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Bien. Me dicen que me quedan 2 minutos y, por lo tanto, en este tiempo, en estos 2 minutos, simplemente quería indicarles que continuaremos a continuación intentando analizar estos procesos de garantía de los derechos de una manera un poquito más específica, porque ciertamente es complicado ofrecer un panorama a nivel internacional y a su vez a nivel nacional de los mecanismos de garantía de los derechos, pero en cualquier caso, bueno, me gustaría que este rápido resumen que he realizado hoy en día haya servido al menos para ponernos en antecedentes y plantearnos algunas cuestiones acerca de lo complicado que es el sistema de garantía de los derechos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que es, insisto, lo que vamos a intentar bueno, pues ver a continuación con un poquito más de detenimiento, si es posible. Muchísimas gracias por su atención y, de verdad, gracias nuevamente al Tribunal por haberme invitado y poder compartir con ustedes hoy este día, esta sesión. Gracias.